Hoy vamos a ver el tema del diseño a flexotracción, el diseño a flexotracción, o como también se le denomina, tracción con gran excentricidad. Como ya expliqué en una anterior clase, en esta materia aprendemos a analizar y diseñar principalmente elementos estructurales de tipo lineal, o sea, elementos estructurales que trabajan en una sola dirección, que en los modelos matemáticos se los representa por medio de un segmento de recta. Una viga es un segmento de recta, una columna también se lo representa por medio de un segmento de recta, ¿no? Y además ese elemento lineal de longitud L, para que sea del tipo lineal, necesariamente L sub 0 sobre H tiene que ser mayor o igual a 2, ¿no? Solamente esto vemos en hormigón 1. Obviamente hay elementos que no cumplen esto. Eso lo van a ver en hormigón 2. Luego el diseño de los elementos que trabajan en dos direcciones también lo van a ver en hormigón 2. Elementos que trabajan en tres direcciones también lo ven en hormigón 2. El programa analítico de hormigón 2, 100%, es tan amplio que yo tiré la toalla. Dicté una temporada de hormigón 2, 3 semestres, y dije no, mejor me retiro antes de que me desprestigie. ¿Qué pasa? Apenas llegaba con todo esfuerzo al 50% de ese programa analítico. Muchos temas no lo leían. Y eso que sin faltar a clases, ¿no? Y no leían, y me daba vergüenza, no me sentía tranquilo dejar apenas el 50%, no, que lo diste otro. Y bueno, entonces hoy vemos flexotracción o tracción con gran excentricidad. Con respecto al tema en cuestión, poco es lo nuevo que vayamos a ver, ya que el diseño a flexotracción, el diseño a flexión simple y el diseño a flexión compuesta tienen gran similitud. Y con respecto al comportamiento del elemento que está sometido a estas solicitaciones, también tiene el mismo comportamiento. Solo que la carga, en este caso lo que llamamos las solicitaciones externas, ya no es simplemente un momento, ya interviene un esfuerzo normal de tracción en este caso y compresión, si es que hoy da tiempo para ver también ese tema, lo vamos a ver. Bien, en total inscritos en esta materia hay 62 alumnos. ¿Ya? Los que llegan de último ciclo. Bien. Para describir el diseño a flexotracción, acostumbro utilizar como modelo una viga embolada. Una viga embolado. Obviamente es una viga de hormigón armado de sección rectangular. Asumimos en principio que la viga es de sección rectangular y como toda viga de hormigón armado lleva barras de acero cerca del borde superior y barras de acero
cerca del borde inferior. El eje longitudinal baricéntrico lo tengo que mostrar por cuanto las solicitaciones actuantes o los esfuerzos internos o cargas internas del análisis estructural vienen referidos al eje longitudinal baricéntrico, ¿no? Cuando analizo un pórtico plano, espacial o una parrilla, ahí me dan los momentos constantes normales y están referidos a este eje. En el caso de una viga de sección rectangular de base B y altura H total, pues el centro geométrico de esta figura coincide con la línea por donde pasa el eje longitudinal baricéntrico. En cambio, en una viga de sección L, en una viga de sección U o T, no coinciden, ¿no? El centro geométrico está en otro punto y el eje longitudinal en otro. Bueno, en flexotracción, las solicitaciones actuantes son un momento flector, según la norma ACI, tiene que ser el momento nominal, más una fuerza normal de tracción, cuya línea de acción coincide con el eje longitudinal baricéntrico. Pues bien, en flexotracción, por lo generalmente, el momento nominal es mayor al esfuerzo nominal de tracción. Generalmente es mayor. Y bueno, cuando se da esta situación, y más adelante voy a explicar de manera más específica qué condición se tiene que cumplir para que estemos seguros de que es flexotracción. Según el signo del momento flector, que es positivo en este caso, acá este borde ha de estar comprimido y el borde inferior traccionado. Todo elemento que trabaja flexotracción tiene un comportamiento idéntico al de flexión simple. Ya hemos visto flexión simple, pues ya saben cómo funciona la flexión simple, ¿no? Entonces, para este momento, acá ha de estar A sub S2 la armadura comprimida, A sub S1 la armadura traccionada. Y los otros parámetros geométricos, ¿no? Aquí está la armadura traccionada, la armadura comprimida, la distancia del borde comprimido al baricentro de la armadura traccionada es la altura útil o la altura eficaz. Luego vienen los recubrimientos mecánicos de la armadura traccionada y de la armadura comprimida. Bueno, ahora, para facilitar el diseño, resulta que es más cómodo trabajar con tan solamente el esfuerzo normal, pero para ello, previamente debo hacer lo siguiente: dividiendo el momento nominal, entre el esfuerzo nominal, este está en kilonewton metro, kilonewton que da metro. Metro es una magnitud de distancia. Eso me da como resultado lo que llamamos la excentricidad inicial o de primer orden. Pues bien, habiendo calculado la excentricidad inicial o de primer orden, pues bien, el modelo que utilizo para analizar el diseño de flexotracción lo manejo de la siguiente manera, ¿no? Las armaduras y el eje longitudinal baricéntrico. Pues bien, con respecto al eje longitudinal baricéntrico, habiendo calculado esta excentricidad, entonces esa excentricidad se lo asigno al normal. Y en este caso, ¿no?, desde el punto de vista de la estática, el normal lo tengo que desplazar, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Según el signo del momento, debe ser abajo. Y entonces, al aplicar E sub 0,
vamos a observar que el valor de E sub 0, ¿ya?, hace que el esfuerzo normal quede ubicado, como pueden ver, fuera de la sección transversal. Cuando el esfuerzo normal queda ubicado fuera de la sección transversal, una vez que le hemos asignado su correspondiente excentricidad de primer orden, significa que con toda seguridad estamos en un caso de flexo-tracción. Ahora, en este gráfico, completando este gráfico, acá tengo la altura útil, el recubrimiento R2, el recubrimiento R1, asumiendo por simplicidad de que R1 es igual a R2, entonces la distancia del eje longitudinal hacia las armaduras ha de ser D menos R2 sobre 2, D menos R2 sobre 2. R1 sería. Por lo tanto, de manera más específica, cuando E sub 0, que se evalúa mediante esta expresión, sale mayor o igual a D menos R sobre 2, mayor o igual a, significa que con seguridad estamos en flexotracción, ¿no? Estamos en flexotracción o tracción con gran excentricidad. Si recuerdan ustedes, ya vimos el caso en donde al darle la excentricidad al normal, o sea, E sub 0, el normal queda dentro de la sección transversal. ¿A qué caso corresponde eso? A tracción simple o tracción con pequeña excentricidad. Eso ya lo hemos visto. Bueno, prosiguiendo. Ahora, N sub N con E sub 0 representa la solicitación actual. Y nos tenemos que plantear las ecuaciones de equilibrio. En este caso, con respecto a la armadura traccionada, nos vamos a plantear una ecuación de equilibrio sumatoria de momentos. Para ello necesito este brazo de palanca que le voy a llamar E sub 1. Donde de este gráfico puedo concluir de que E sub 1 es igual a E sub 0 menos D menos R2 sobre 2. En caso de que no me acuerde de esto, pues hagan este dibujito y de ahí deducen el valor de E sub 1. Les comento que en mi época de estudiante, en las materias, jamás nunca permitían llevar formulario. Ni el docente nos facilitaba formulario. Ahora, si no les doy formulario, un desastre serían las notas, ¿no? Ahí teníamos que... Y me acuerdo bien, hasta ahora no me olvido, no me acordaba de esta fórmula. Y de repente, ¡bum!, se me vino esto, dibujé, y lo deduje la fórmula. Ahora no, le damos toda la fórmula. Bien, continuando, jóvenes. Pues bien, en flexotracción, cuando se cumple esta relación, el comportamiento de este elemento es similar al de flexión simple. O sea, el eje neutro queda ubicado dentro de la sección transversal. O bien, también esto lo podemos encarar mediante el siguiente gráfico. Aplicando un teorema denominado teorema de Ehlers. Teorema de Ehlers. Este teorema dice que todo problema de flexotracción se puede diseñar como si fuese flexión simple, y para ello, simplemente una vez obtenido el esfuerzo normal con su excentricidad E sub 0 y E sub 1, lo que hacemos es llevar el esfuerzo normal traccionante a el baricentro de la armadura traccionada.
ahí llevo el esfuerzo normal hacia el baricentro de la armadura traccionada. Y si una fuerza lo traslado, aparece un momento, aparece el momento, al que le vamos a llamar el N', donde el valor de este momento es el esfuerzo normal multiplicado por la distancia que hemos trasladado, que en este caso es E1, y le llamamos el momento M'. Entonces, el diseño básicamente se reduce a flexión simple. Diseñamos a flexión simple con este momento. Y esta fuerza está actuando directamente sobre esta armadura. Por lo tanto, a la armadura que yo calcule con el momento, diseñándolo a flexión simple, le tengo que sumar la armadura que necesito para soportar a este esfuerzo normal, que en este caso me está produciendo tracción, ¿no? Bien, ahora, el eje neutro queda ubicado dentro de la sección transversal. De acá para arriba está comprimido, aquí está la armadura comprimida, y desde el borde comprimido, o desde el borde que está próximo a sus dos, medimos la posición del eje neutro. En este caso estamos trabajando con el eje neutro ficticio, y si estamos trabajando con el eje neutro ficticio, entonces el diagrama de tensiones de compresión es uniforme, o sea, es un rectángulo, por eso se le llama el diagrama rectangular, donde la tensión se asume, la tensión de compresión en el hormigón es igual a 0,85 de FC'. Bien, veamos por acá, el último de esta fila, explíquenos qué significa FC'. Algo, pero no está bien. No está bien. Solamente los lunes voy a hacer esto. ¿Cómo venir? Bajo P. Bien. La misma pregunta al último de esta fila. ¿Cómo apellida? Resistencia especificada del hormigón. O bien, si ustedes quieren, también se llama resistencia característica del hormigón. De repente dirán, tanto problema por poner especificado. No, señores. Cuando ustedes estén bajo la conducción de una obra como ingeniero, tienen que hacer trato con la empresa que les provee de hormigón. Se tienen que decir, yo necesito un hormigón cuya resistencia especificada sea de 250 kilopodios sobre centímetro cuadrado, o sea, lo que se llama el H25. ¿Ya? Y eso hay que hacerlo el pedido por escrito. ¿Ya? Por escrito, ¿no? Cosa que se le entrega por escrito el pedido. Porque después dice, no, usted no me dijo. Lamentablemente todos somos así. Cuando nos encaran algo y nos hemos olvidado o algo, no, usted no me dijo. Quieren salvarse de una vez. Resulta que si usted dice, yo quiero un hormigón cuya resistencia es 250, no digo la palabra específica. Muy bien, le va a traer hormigón, vamos a hormigonar y toma muestras. Esas muestras, cuando lo llevan al laboratorio, ¿no? Llevan las probetas y las ensayan a los 28 días. ¿Sabe qué resistencia va a dar? 250. Ah, qué bien, me metió un grupo de no, señor, les he engañado. Les engañó. ¿Ya? Esta probeta que llevaron al laboratorio, por norma, tiene que estar sumergida en agua durante los 28 días.
¿para qué se lo sumerge en agua durante 28 días? Para que las partículas de cemento hidraten, reaccionen químicamente con el agua. Cuanto mayores partículas hidraten y cuanto más profundo penetre el agua en esa partícula, mayor resistencia tiene el cemento, obviamente el hormigón. Por eso hay que tenerlo bajo agua. Ahora, ese hormigón de la probeta que se llevó al laboratorio me da 250, y aún conforme cumplió lo que me dijo. Pero pensemos en el hormigón de la obra, del edificio que están construyendo. ¿Ese lo han puesto en agua a los 28 días? No. Está a la intemperie, sol, agua, lluvia, viento. Pues bien, si ustedes sacan de esa obra un pedazo, un núcleo, y lo llevan al laboratorio, ¿saben cuánto le va a dar? 210. Le va a dar 210. ¿No? Y si hay un supervisor de obra estricto, no, le va a sacar una señor multa. Cuanto mayor la diferencia, una señor multa, porque la obra no tiene lo que dice el proyecto de cálculo estructural, porque el ingeniero calculó con esta resistencia, asumiendo que la estructura que se está construyendo ha de tener esto, pero no llega a tener 210. Entonces, ¿qué debo hacer para que realmente el hormigón de la obra llegue a 250? Si le digo resistencia especificada, entonces él tiene que tomar en cuenta que como la estructura real es la intemperie, hay un bajón, entonces el laboratorio tiene que romper con 290. En el laboratorio tiene que romper con 290. Esa es la resistencia especificada o resistencia característica. Porque si usted le dice simplemente resistencia, entonces le va a cumplir, y si posteriormente hay un algún reclamo, le dice usted me dijo solamente resistencia, no me dijo especificada. Ahí está la gran diferencia. Bueno, prosiguiendo. ¿Siempre se diseña con la resistencia especificada? Desde luego que sí, o resistencia característica. Bueno, y si yo diseño con la resistencia especificada, ¿no? Lamentablemente el hormigón es un material de construcción donde para su elaboración intervienen muchísimas variables. Granulometría, el porcentaje en que intervienen los áridos, la cantidad de agua de amasado, en fin, que ni solamente un laboratorio como los que tiene Concretec o Mipre puede tener un control de esa variable. Pero si uno se pone a preparar el hormigón en obra, no, es difícil controlar toda esa variable, ¿no? Entonces, si mi estructura lo diseño con esta resistencia y digo que es la resistencia especificada, ¿qué porcentaje o grado de seguridad yo tengo? Según norma, ¿ya? La resistencia especificada o resistencia característica es aquel valor para el cual la probabilidad de que aparezcan valores más bajos tiene que ser tan solamente del 5%. En el 95% de los casos tiene que dar mayor a 250. O sea, un ejemplo, supóngase que hay dudas sobre la calidad de esta obra. Entonces, de esta viga le sacamos, por decir, 10 pedacitos. Bueno, 100 pedazos. Le sacamos 100 pedazos y lo llevamos al laboratorio para saber qué resistencia. El que ha construido dice, yo estoy seguro que tiene 250. O sea, su resistencia especificada es 250. Pues llevamos las 100 muestras. De las 100 muestras, 95 tienen que dar mayor a 250. Y tan solamente 5 menor a 250. Eso tiene que darse en laboratorio. Entonces, sí, señores,
es la resistencia especificada. Bueno, prosiguiendo, en cuanto a las solicitaciones resistentes, el hormigón reacciona, la armadura traccionada reacciona y la armadura comprimida también reacciona, ¿no? A este le hemos llamado NS2, a este le hemos llamado, le hemos llamado C sub S, y a este le hemos llamado T sub S, y a la resultante de este diagrama de tensiones le hemos llamado C sub C, C sub C, ¿no? Donde a la resultante del diagrama de tensiones de compresión, que le hemos llamado C sub C, con respecto al borde comprimido, si esto es A y dado que este es un rectángulo, esto de acá es A medios. Por lo tanto, hasta el baricentro de la armadura traccionada, vimos que es igual a la altura útil menos A medios. Estoy repitiendo lo que vimos en flexión simple. A medios. Y luego, asumiendo que R1 es igual a 2, la distancia de la armadura comprimida, cuya resultante es C sub S, ¿ya? La distancia del baricentro de esta armadura al baricentro de la armadura traccionada es la altura útil menos el recubrimiento mecánico de la armadura comprimida. Con toda esa información, inmediatamente nos planteamos las ecuaciones de equilibrio. Hacemos sumatoria de fuerzas en X. Hacemos sumatoria de fuerzas en X o de fuerzas horizontales igual a 0. Y vamos a tener C sub C más C sub S, C sub C más C sub S, menos T sub S, menos T sub S, y más N sub N, igual a 0. Tomando sumatoria de momentos con respecto al baricentro de la armadura traccionada, sumatoria de momentos con respecto al punto 0 igual a 0, vamos a tener el momento M, N', menos C sub C por su brazo de palanca, que es de menos A medios, menos C sub C por su brazo de palanca, que es de menos R2, igual a 0. Si recuerdan ustedes, este es lo que deduje para flexión simple, excepto que no había este término. Después el resto, idéntico a flexión simple. Alguien me va a tener que obsequiar un papelito. No olvidé traer mi almohadilla, por favor. Donde recordarán ustedes que C sub C, la resultante del diagrama de tensiones de compresión, era 0,85 de Fs' de B por A, luego el C sub S, A sub S2 por sigma S2, el T sub S, A sub S1 por sigma S1, y N sub N es el momento, el esfuerzo normal nominal y el momento nominal. Ahora, en cuanto a los valores nominales, M sub N' es un momento. Según el método que estamos viendo, representa la resistencia a flexión
del elemento que estamos diseñando. ¿De qué depende su resistencia? Depende de sus dimensiones geométricas, depende de la cantidad de armadura que lleve y depende de la calidad del hormigón y del acero. Entonces, M sub N es la resistencia a flexión, sin tomar en cuenta los defectos de construcción. Resulta que para el diseño tengo que trabajar con un momento que tome en cuenta los defectos de construcción, o sea, debo trabajar con el momento último, que le voy a llamar MU', ya que es igual al momento último. Este momento por un coeficiente llamado de ponderación, donde ese coeficiente vimos que vale 0,9. O sea que debido a los defectos de construcción se pierde un 10% de la resistencia que tiene esa vía. Lo mismo con respecto al esfuerzo normal, ¿ya? Al nominal lo multiplico por phi y obtengo el esfuerzo normal último o el esfuerzo normal de diseño. Pues bien, de acá despejo el momento M sub N nominal y es igual a M sub U dividido phi. De acá también puedo despejar el esfuerzo normal nominal y es el esfuerzo normal último dividido el coeficiente de ponderación. Bueno, acá tengo una expresión, la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5. Reemplazando todas esas expresiones en las dos ecuaciones de equilibrio, llego finalmente a lo siguiente. 0,85 de FC', el primero, de B por A, más A sub S2 por sigma S2, menos A sub S1 por sigma S1 y más N sub U dividido el coeficiente de ponderación igual a 0. Segunda ecuación, Mn' es el M sub' dividido phi y menos C sub C, 0,85 de Fc' de D por A, factor de D menos A medios y menos A sub S2 por sigma S2, factor de D menos D sub 2 igual a 0. Y luego a estas dos ecuaciones las acompaño con la ecuación de compatibilidad de las deformaciones. Con la ecuación de compatibilidad de las deformaciones que dice E sub C es AA, E sub S2 es AA menos beta sub 1 por R2 y E sub S1 es igual a beta sub 1 por D menos A. Por favor, verifiquen si esta última fórmula está correctamente planteada. Lo hemos deducido en el capítulo de flexión simple. ¿Está bien? Entonces, ahí están las tres ecuaciones para diseñar la flexotracción y como podrán ver, idéntico al de flexión simple, excepto este término. Excepto ese término. Y luego, en base a esto, hemos obtenido las ecuaciones adimensionales. Hemos obtenido las ecuaciones adimensionales. Pues bien, la primera es igual a 0,85 por epsilon más omega S2 por sigma S2 sobre F sub y menos omega S1 por sigma S1 sobre F sub y más
Recuerden que para llevar la primera ecuación absoluta A en su formato de adimensional, la primera se divide entre B de Fc', ¿no? Entonces, al dividir todo, voy simplificando y he llegado a esto. Y en cuanto a este último término, ¿ya? Dividiendo n sub q sobre phi sobre todo esto, se obtiene un valor adimensional. Bueno, ¿cómo se lee esta letra que es del alfabeto griego? Mu, ¿no? Mu sub u, donde el mu sub u es el esfuerzo normal, es el esfuerzo normal último reducido. E igual a 0. Luego, habiendo dividido entre b d cuadrado fc', la segunda ecuación de equilibrio, se llega a mu sub u' menos 0,85 de epsilon factor de 1 menos epsilon sobre 2 menos omega S2 por sigma S2 sobre F sub Y, factor de 1 menos delta 2 igual a 0. Y finalmente, llevando esta ecuación a su forma adimensional, habíamos llegado a E sub C, es a epsilon, como S2 es a epsilon menos beta sub 1 por delta 2, y S1 es a beta sub 1 menos epsilon. Y ahí están las tres ecuaciones adimensionales, idénticas a flexión simple, excepto este término, el esfuerzo normal reducido, donde en este caso el momento flector reducido, ¿no? El momento flector reducido, mu sub u', es este mu sobre phi dividido entre esto, o sea, el mu' dividido phi b d cuadrado f c', donde el mu', no debemos olvidar que el mu', ya estoy ingeniero. Aquí tenemos. Aquí tengo el momento nominal. La resistencia del elemento que estoy diseñando a flexión, sin tomar en cuenta los defectos de construcción. Y el momento que sí toma en cuenta los defectos de construcción es el momento último. ¿Cómo se lo obtiene? Multiplicando por el coeficiente de ponderación. Y ahora, ¿a qué es igual el momento m net prima? Este momento. Arriba. ¿Cómo es que aparece este momento? M sub n'. Cuando llevo el normal al baricentro, y al llevar al baricentro aparece este momento que es igual a el normal nominal por la distancia que hemos trasladado, por eso 1. ¿No? Por eso 1. Y ahora, el momento nominal, el momento último es phi por el nominal. O sea, esto es igual a phi por n sub n por e sub 1.
O bien, para no complicarnos, nos podemos quedar con esta expresión, ¿no? Donde n sub n es igual a esto, y una vez calculado el mn', calculo el mu', afectando por el coeficiente de condensación. Entonces, esto es igual a phi por mn', donde el mn' es igual a n sub n por e sub 1. El coeficiente para. Disculpe, ingeniero. ¿Qué era epsilon? Epsilon, el eje neutro relativo. Epsilon es el eje neutro relativo. ¿No? Al principio, conforme expliqué en la anterior clase, se empieza trabajando con el eje neutro verdadero. Luego viene el eje neutro ficticio, que es igual a beta sub 1 por el eje neutro verdadero. Y luego, dividiendo el eje neutro ficticio entre la altura útil, se obtiene el eje neutro relativo. Les pasé una página de PowerPoint de flexión simple. Ahí está, con más detalle, explicado el tema de flexión simple. Bien, ahora estas son las ecuaciones generales de flexo-tracción adimensionales, y para el diseño tengo que aplicar los conocimientos que tenemos en cuanto a los dominios de las deformaciones, ¿no? Recuerden que hablando de dominios, en el dominio 2A, 2B y 3A, el diseño es dúctil. El diseño es dúctil. El diseño es dúctil. Y en estos tres dominios, la armadura comprimida es 0. La armadura comprimida es 0. Y obviamente la armadura traccionada es distinto de 0. ¿Por qué hacemos 0? ¿Por qué en estos dominios no tomamos en cuenta la armadura comprimida? Porque el hormigón puede resistir. Porque los ensayos de laboratorio demuestran que el hormigón solo resiste las tensiones de compresión, ¿no? Y ahora, en cuanto a la armadura traccionada, sí o sí se requiere, y en estos dominios hemos visto que la tensión de esta armadura llega a su valor máximo. Entonces, introduciendo estas condiciones acá a las ecuaciones de equilibrio, la primera quedaría simplemente de la siguiente manera: 0,85 de epsilon menos omega S1 y más mu sub 1 igual a 0. Armadura comprimida no hay, esto con esto se cancela y simplifica. Vamos a la segunda ecuación.
el musu U' menos 0,85 de epsilon factor de 1 menos epsilon sobre 2 igual a 0. Este término no interviene. Por lo tanto, si estoy en cualquiera de estos dominios, estas son las ecuaciones. Es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Las incógnitas son el eje neutro relativo y la armadura traccionada. Pues bien, despejando esas incógnitas, al final se llega a que la cuantía mecánica de la armadura traccionada es igual a 0,85 factor de 1 menos la raíz de 1, 2 veces el musu U' dividido 0,85. 0,85. Donde, mediante esto, calculamos la cuantía mecánica de la armadura traccionada y como sabemos que la cuantía mecánica está dada por esta fórmula, Fc', de acá despejo la armadura en valor absoluto, o sea, en unidades centímetro cuadrado o unidades milímetro al cuadrado. Y ha de ser igual a omega S1 D por D Fc' sobre F sub Y. Y la armadura calculada a sub S' tiene que ser mayor o igual a la armadura mínima. Tiene que ser igual mayor a la armadura mínima. Pues bien, esto está mal. Miren, y esto resulta, bueno, incógnitas son epsilon y la armadura. Los demás son datos conocidos y al despejar, este término viene acá, mu sub U. Al despejar, es que si de aquí despejo, esto pasa para allá y este también, ¿no? Entonces, finalmente, la fórmula para calcular la armadura traccionada es esa. La cuantía mecánica de la armadura traccionada. Luego, si entramos al dominio 3B y al dominio 4A, la armadura comprimida ya no es 0. Lo mismo, la armadura traccionada no es 0. En esos dominios se necesita de armadura comprimida. Y obviamente utilizamos estas ecuaciones ya haciendo simplificaciones de acuerdo a cuánto valen las tensiones y deformaciones en estos dominios, ¿no? Y recordarán que se obtiene un sistema de tres ecuaciones con 4 incógnitas. Y la mejor solución, vimos que la mejor solución se obtiene adoptando epsilon a cuánto? 0.375.001 31.875. Sí. ¿Qué representa este valor? Significa que el eje, como el eje neutro es otra incógnita, pues y llego a obtener un sistema de 3 ecuaciones con 4 incógnitas, lo cual significa infinitas soluciones. Entonces trabajo con epsilon. Me conviene darle a epsilon un valor que se aproxime a este dominio, ¿no? ¿Y qué ventajas tengo al estar en este dominio?
diseño dúctil. Lo que antes era un diseño no dúctil, lo convertimos en diseño dúctil. Y luego, de ahí despejamos la armadura comprimida. Recordarán que para la armadura comprimida es mus U' menos el mus U 3A límite dividido 1 menos delta 2. Y la armadura traccionada es igual a 0,85 de épsilon más la armadura comprimida y de aquí despejo, esto pasa con positivo allá y me queda esto y esto. Mu sub U. Y como el problema se resuelve dándole a epsilon este valor, finalmente 0,85 multiplicado por este valor, por favor, ¿cuánto me da? 0,2009 si no me equivoco. 0,2709 más la armadura comprimida y más el esfuerzo nos va a reducir. Entonces, con esto calculo la armadura comprimida y con esto calculo la armadura traccionada. Para cuando vayamos a ver ejemplos de aplicación, lo ideal es que ustedes dominen la teoría. Si la teoría no la llego a dominar, entonces pues, voy a tener dificultades al aplicar todo esto a un ejemplo de diseño. Vamos a ver un pequeño ejemplo de diseño. Acabo de acordarme en este instante de una llamada del contratista de obra. El balconcito ese lo vamos a diseñar ahorita, porque ya me hizo dudar el contratista. Ahí. Y luego la obra continúa para este lado. Es una losa casetonada en dos direcciones. Y esta partecita de la fachada sale volado y mide exactamente 90 centímetros. Mide 90 centímetros. Pero le voy a dar 1,20 metros desde aquí y lo que sale libre. Y resulta que en este borde van a colocar un muro pantalla, ahí. Más allá otro muro pantallita. Y así sucesivamente, para que este vecino no me vea al otro. El espesor de esta losa es de 15 centímetros. 15 centímetros. Y lo que voy a hacer es, voy a agarrar del muro, del centro del muro, voy a agarrar una distancia de
1 metro y 1 metro a ambos lados. ¿No? Asumiendo que esta parte que estoy achurando es la que se encarga de resistir este muro que cae justo en el centro. O sea, la voy a analizar como una viga embolado, donde las cargas que debo tomar en cuenta es el peso propio de esta losita, el peso del piso, el revestimiento que le colocan al balcón y el peso del muro. Bien, entonces acá voy a tener una carga uniformemente distribuida, ¿no? Una carga uniformemente distribuida que le voy a llamar Q sub D. Q sub D significa muerta, ¿no? Carga muerta. ¿Y cuál es la carga muerta? El peso propio más los revestimientos, el piso, el celofazo que viene abajo. Entonces, Q sub D en este caso ha de ser igual a, necesito el peso específico del hormigón armado, es de 25 kilonewtons metro cúbico. Bien, si vamos por partes, primeramente Q sub PP le voy a llamar al peso propio de la losa como carga uniformemente distribuida. ¿A qué es igual a eso? El Q sub PP ha de ser igual al peso específico del hormigón por la sección transversal de este elemento que está embolado. La sección transversal, esto es 2 metros y esto es 0,15. 0,15, 2 por 0,15. Entonces, por el área o la sección transversal 25 y el área, el ancho es 2 metros y la altura 0,15. Listo. Y ahora le voy a llamar carga muerta, Q sub M, a el piso, el cielo falso que va por abajo, y eso aproximadamente, ¿ya? El peso unitario de la carga muerta, es de 150 kilopondios por metro cuadrado de losa. O, en otros términos, es 0,15 toneladas metro cuadrado. Trabajando en unidades del sistema internacional, es 1,5 kilonewton metro cuadrado. Pues, en la porción de losa que estoy agarrando, esa carga va distribuida en toda esta superficie. Y yo la quiero convertir en una carga lineal. Por lo tanto, esta carga que está por metro cuadrado, lo multiplico por este ancho. Entonces, el Q sub MM es el peso unitario de esa carga muerta por el ancho de influencia, que es 2 metros. Entonces voy a tener 1,5 por 2, esto me va a dar 3 kilonewton metro. Por favor, me calculan esto, ¿cuánto da? 7,5. 7,5 kilonewton metro. Bueno, y ahora que me acuerdo, esto no lo he calculado. Yo lo calculó el CIPE. Al CIPE le puse la carga y me sacó fierro de 8 milímetros cada 15. Bueno, y aprovechando ahora el pánico, lo estoy haciendo a mano para ver qué armadura me da. Le puse la carga y el CIPE me sacó fierro de 8 milímetros cada 15. Luego, el muro. El peso unitario del muro, de este muro, ladrillo cerámico de 6 huecos con reboque y todo, ¿ya? Aunque, ahora que me acuerdo, me dijeron que iba a ser de hormigón, de 6 centímetros de espesor. Hormigón visto de 6 centímetros, para que no ocupen mucho espacio según ellos, ¿no? Pero de todas maneras, el peso unitario de este muro es de 0,2 toneladas por metro cuadrado. Se arranca un metro por un metro,
lo llevo, pesa, ¿no? Esto mismo, en unidades del sistema internacional, es 2 kilonewtons por metro cuadrado. Y si este es de hormigón visto y este espesor, pongámosle 7 centímetros, ¿cuánto pesa un metro cuadrado? Entonces, el peso unitario de esta pantalla, si es de hormigón, el peso específico del hormigón es 25 por el espesor, que es 0.07. ¿Cuánto me da, por favor? 1,75. 1,75 kilonewtons metro cuadrado, un poco más liviano que el muro que tiene reboque y lleva ladrillo, ¿no? Entonces, al menos me dijeron que iba a ser esto, entonces es 1,75. Pues bien, esto es por metro cuadrado. Ahora, el peso de este muro quiero llevarlo a la viga embolado con una carga uniformemente distribuida. Le voy a llamar el Q sub P. Entonces, el Q sub P, ¿ya? Como ya tengo su peso unitario, el peso unitario, para llevar esta carga como carga linealmente distribuida, lo multiplico por la altura, porque cuanto más alto, mayor es la carga unitaria. Lo multiplico por la altura y la altura es 260. La altura es 260. Por lo tanto, voy a tener 1,75 por 260. ¿Cuánto me da, por favor? 4,55. 4,55 kilonewtons por metro lineal. Y ahora sí, sumando toda la carga muerta, Q sub D, el peso propio nos ha salido ¿cuánto? 7,5 kilonewtons por metro lineal. El revestimiento del balcón, 3 más 3 más la pantalla, que nos ha salido ¿cuánto? 4,55. Esa es la carga muerta total. ¿Cuánto viene? ¿Cuánto? 15,05 kilonewtons por metro lineal. Esta es la carga muerta o carga permanente. Y ahora debo tomar en cuenta la carga viva, o sea, el peso de las personas. El peso de las personas. Pues bien, voy a tomar, según norma, el peso unitario, o mejor dicho, Q sub L, según norma, es 200 kilos por metro cuadrado. 200 kilopondios por metro cuadrado, o lo que es lo mismo, 0,2 toneladas por metro cuadrado, o 2 kilonewtons por metro cuadrado. Pues bien, esto mismo, para llevarlo como carga linealmente distribuida, todo este peso de las personas que actúan en este ancho de 2 metros, ¿ya? Como tengo el peso por metro cuadrado, ¿no? Lo multiplico por 2 y lo convierto en carga lineal. Entonces, ese 2 kilonewton metro cuadrado lo multiplico por 2 y voy a tener 4 kilonewton metro lineal. Esa es la carga viva. Bueno, por lo tanto, la carga última, la carga que hace que este balcón colapse, según la norma, utilizo esta combinación de cargas. 1.2 la carga muerta, más 1,6 esta carga que está en kilonewton metro cuadrado. Reemplazando valores, 1.2 por 15.05 más 1.6 por 4. ¿Cuánto me da la carga última? 24,46. 24,46 kilonewton metro lineal. Y ahora, si yo tengo una viga embolado, cuya carga última es Q sub Q, el momento máximo, o sea, el momento último, está en el empotramiento.
Y en este caso se asume que está empotrado aquí. Está empotrado. Por lo tanto, el momento último ha de ser Q sub U, L es la luz de esta viga, por L cuadrado sobre 2. O sea, 24,46 por 1.2 al cuadrado sobre 2. Y de esa manera obtengo el momento último. 17,61. 17,61 kilonewton metro. Y con ese momento es que vamos a diseñar a flexión simple. Bien, para diseñar la flexión simple, calculo el momento flector reducido, que es MU sobre phi B d cuadrado FC'. Bueno, el hormigón que están utilizando en esa obra tiene una resistencia especificada de 25 kilonewton, 25 megapascales, por lo que es lo mismo 25 newtons sobre milímetro al cuadrado. ¿Ya? La altura útil. La sección transversal del balcón que estoy considerando, el ancho es 2 metros y la altura total es 15 centímetros. H 15 centímetros, el ancho 200 centímetros por 2 metros. Y bueno, el momento es negativo, el balcón. Por lo tanto, la armadura traccionada tiene que ir cerca del borde superior y el borde inferior ha de estar comprimido, ya que el momento, ¿no?, el momento que le llega, este mi liga volado, debido a las cargas le llega este momento y esta es la reacción. Ambas me traccionan arriba y me comprimen abajo. Entonces la armadura traccionada tiene que ir cerca del borde superior. Ahora, el recubrimiento mecánico. Necesito acá el recubrimiento mecánico, R1. Para ese recubrimiento voy a adoptar, detallando un poquito, esta es la armadura. Este recubrimiento mínimo es 2, el recubrimiento geométrico mínimo es 2 centímetros. Ahora, si este fuese una barra de 10 milímetros, entonces el recubrimiento mecánico quedaría en 2,5. Y luego, desde el borde comprimido al baricentro de la armadura traccionada está la altura útil, ¿no? Y este es el recubrimiento R1. Por lo tanto, si esto es 2,5, la altura útil es la altura total menos el recubrimiento R1, o sea, 15 menos 2,5, la altura útil queda en 12,5 centímetros. Bien, con toda esa información puedo calcular el momento flector reducido, el MU 17,61 kilonewton metro, dividido, el coeficiente de ponderación es 0,9, el ancho es 2 metros, la altura útil en metros es 0,125 elevado al cuadrado y la resistencia del hormigón aquí está en megapascales. Yo aquí estoy trabajando en kilonewton metro, entonces necesito esto en kilonewton metro. Pues bien, hay que hacer conversión de unidades de medida. Tengo mi FC' que es 25 megapascales. Resulta que 1 megapascal es igual a 1000 kilopascales. Entonces, si esto lo multiplico por 1000, voy a tener FC' igual a 25.000 kilopascales. Y el pascal es newton sobre metro cuadrado. Por lo tanto,
25.000 kilonewton y el pascal es newton sobre metro cuadrado. Listo. Entonces, acá, donde dice Fc', ahí está la resistencia en kilonewton metro cuadrado, 25.000. Por favor, ¿cuánto me da el momento flector reducido? 0,025. Muy bien. Mu sub U 0,025. Estoy en dominio 2A, ¿no? Ya que este momento es, estoy en el caso 1, cuando el momento flector reducido es mayor a 0 y menor al mu sub 2A límite, ¿no? ¿Recuerdan ustedes cuánto vale el momento mu sub 2A límite? 0,1119, ¿no? Entonces, estoy en el caso 1, donde el momento flector reducido está entre estos valores. Estoy en el caso 1, por lo tanto, no necesito de armadura comprimida. La armadura comprimida es 0, aquí no va a ir armadura, en la parte de abajo, y la armadura traccionada lo calculamos de esta manera: 0,85, 1 menos la raíz de 1 dos veces por mu sub U sobre 0,85 y cierro el brochete. Entonces, por favor, calcúlenme cuánto me da la cuantía mecánica, dado que mu sub U es 0,025. Hay que reemplazar esto acá y hacer operaciones. Muy bien. 0,025. 4. Listo. Y ahora, sabiendo que omega S1 es A sub S1 por F sub Y sobre B de Fc', de aquí despejo el A sub S1, que es la cuantía B por D por Fc' sobre F sub Y. Reemplazando valores, la cuantía es 0,0254. El ancho en centímetros es 200, la altura útil 12,5. El hormigón es 25 megapascales, y el acero, el F sub Y, 420 megapascales. Entonces, dividido 420 megapascales. Estos megapascales se cancelan y lo que me va a quedar es centímetro por centímetro, centímetro al cuadrado. ¿Cuánto me da el A sub S1? 3,78. ¿Cuánto? 3,78. 3,78 centímetros cuadrados. Bueno, he calculado para un ancho de 2 metros. ¿No? Para un ancho de 2 metros. ¿Y cuántas barras les dije de 8 milímetros? Una barra de 8 milímetros tiene un área, ¿no? Esas barritas son de sección circular y lo que se quiere es esta área. Una barra de 8 milímetros tiene un área de 0,50 centímetros cuadrados. Entonces, para saber cuántas barras, simplemente este 378 lo divido entre 0,5 y me va a dar cuántas barras necesito. 8 barras. 8 barras de 8 milímetros. Ahora, yo tengo un ancho de 200 metros. Ya, digo 200 centímetros. 200 centímetros dividido entre 8, ¿cuánto me da? 25. O sea, la solución
es una barra de 8 milímetros cada 25 centímetros. Y el CIPE me sacó una barra de 8 cada 15. Posiblemente no llegue hasta los 2 metros, hasta cierta parte nomás. Porque aquí justo en el centro van a estar las mayores tensiones en esos elementos infinitesimales en que el elemento finito lo divide. O sea, esta es nuestra embolado. O sea, lo divide en elementos más o menos como una cercha tridimensional y aplica la carga y se va distribuyendo. Cuando me voy alejando de la carga principal, las tensiones en estos elementos va disminuyendo. Ese es un cálculo exacto. Este es un cálculo aproximado. Es más, es posible que esté exagerando con este ancho. De repente trabaja con un ancho de 1 metro nomás y no trabaja con el resto, ¿no? Por ejemplo, no tiene sentido que yo tenga un balcón de 20 metros de largo y ¿no? Este balconcito viene y está empotrado acá y luego le aplico esta carga uniforme. Entonces el balcón lo podemos suponer como miles de elementos que van saliendo de esta manera. Al cargar esto, y puesto que también hay elementos en el sentido transversal, ya, al aplicar la carga, ha de cargar sobre estos elementos, pero conforme me vaya alejando, cada vez estos elementos van a recibir menos carga. Entonces, ahorita me acabo de hacer la pregunta, posiblemente este ancho de 2 metros que ha agarrado está exagerado, que no llega la carga hasta allá, sino que posiblemente mejor sería trabajar con 1 metro. Eso, por un lado. Por otro lado, otro defecto que tiene este diseño es que no he tomado en cuenta el balcón. No he tomado en cuenta el balcón. Bueno, el balcón es de vidrio, ¿no? De vidrio con perfiles de aluminio, que es bastante liviano, ¿no? Sin embargo, según norma, cuando hay balcones, ¿ya? Además de tomar en cuenta el peso del balcón, que en este caso es de vidrio y bastante liviano, se tiene que tomar en cuenta el hecho de que, digamos, hay alguna bulla en las avenidas, en las calles, y la gente sale, la gente siempre somos curiosos, salen y todos se ubican sobre el balcón, ¿no? Entonces, al ubicarse sobre el balcón, están aplicando una carga uniformemente distribuida que según norma debe ser igual a 200 kilopondios por metro lineal. O sea, en 1 metro, bueno, una persona adulta pesa 70, 80 kilos y en 1 metro cabe perfectamente 2 personas, ¿no? 80 ya son 160, pero la norma dice tomar en cuenta 200 kilos por metro lineal. Entonces, no he tomado en cuenta el peso del balcón ni la carga lineal sobre el balcón debido al peso de las personas, ¿no? Aparte ya es la carga también de las personas que están actuando sobre el área del balcón. ¿Lo pueden hacer eso ustedes?